título de mi Biblia dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Es una palabra bastante conocida, bastante predicada. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos les dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y nuestro Señor Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta ahí nomás. Situación, acá nuestro Señor Jesucristo está por predicar. Hay una gran multitud. Estuve leyendo los comentaristas bíblicos de aquella época. Hay multitud, muchedumbre, gentío, son sinónimos. Son mucha gente, entre 4.000 y 5.000 personas. Porque en la Biblia habla de la muchedumbre, del gentío, la gente, y que Jesucristo hizo milagros a 4.000, a 5.000, les dio de comer. Ese era el número que se calcula que estaba alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Aparte, la Biblia hace un énfasis y dice una gran multitud. Así es que aquí de movida o de base, de piso, tenemos mínimo 4.000 personas. Pero a su vez la Biblia dice que había una gran multitud, así que deben haber sido muchos más. Dice que la multitud lo apretaba al Señor, que el Señor intentaba caminar, y aquí viene un hombre llamado Jairo, un principal, alguien importante de aquella época. Venía con una situación familiar difícil. Su hija estaba a punto de morir, su hija estaba pasando una situación de enfermedad, que estaba postrada. Y viene nuestro Señor Jesucristo y Él le habla y le dice la situación, lo que estaba sucediendo. Nuestro Señor Jesucristo toma manos a la obra y dice que va con Jairo, pero aquí es donde quiero detenerme. La Biblia habla de otro personaje bíblico, pero hay otra mujer en el mismo lugar, en la misma situación, o con situaciones diferentes, pero que va a tomar el protagonismo de esta historia. Esta mujer dice que estaba sufriendo una enfermedad de años. Esta mujer estaba, no tan solo que estaba sufriendo una enfermedad, sino que también estaba siendo empobrecida, porque dice que había gastado todo y para colmo de males no le iba tan bien, le iba peor, dice la Biblia.
Así que esta mujer en este contexto bíblico, ella va a tomar la posta. Ella va a tomar el protagonismo. Va a hacer que su situación cambie, su situación mejore. Ella va a intentar que nuestro Señor Jesucristo enfoque su mirada en ella. Dice la palabra del Señor en Marcos 5:34, dice, y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. La fe puesta en Jesucristo es la que la hizo salva. La fe que ella tenía en nuestro Señor Jesucristo fue y provocó que la sanidad venga a su vida. Tu fe te ha hecho salva. Y yo en esta mañana quiero hablar de esta mujer, pero primeramente quiero hablarle de lo que es la fe. Todos sabemos lo que es la fe. Yo sé lo que es la fe, me lo han predicado, lo he leído. Sé el concepto de la fe. Pero anoche el Señor me llevaba a esta pregunta. Tú sabes el concepto, pero en la práctica, ¿cómo te está yendo? Esto es como ir al colegio. El concepto lo podemos tener, pero en la práctica, ¿cómo nos está yendo en la práctica? En el practicar día a día nuestra fe. Muchas veces recibimos palabra, muchas veces tenemos incorporada palabras en nuestra vida. Pero ¿saben qué? Aquí está lo que nuestro Señor Jesucristo espera de cada uno de nosotros. Que no solamente nos quedemos en el concepto, sino que aprobemos en la práctica. Que pongamos en práctica lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice. ¿Para qué? Para que nosotros obtengamos resultados. ¿Y saben qué? Los resultados en el Señor siempre son buenos. Los resultados en seguirle al Señor, en estar en su voluntad, su perfecta voluntad, en obediencia, en hacer lo que Él nos dice, siempre nos llevan a buen puerto. Siempre son buenas noticias, siempre son buenas nuevas, siempre vamos a obtener buenos resultados. Dice la palabra del Señor que la fe, yo lo anoté por acá, la fe es la convicción, la fe es la certeza de lo que se espera. También es la convicción de lo que no vemos. La fe es creer sin ver. La fe en Hebreos nos habla de qué es lo que le agrada a Dios. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nos acercamos a Él debemos creer que Él existe, que Él le hay. Si no, no tiene sentido. La fe es el motor que mueve la mano de Dios. La fe es lo que hace que Dios empiece a abrir el reino de los cielos y que se establezca en cada uno de nosotros. Esta mujer tenía un objetivo claro, nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana tu objetivo sea claro y que sea nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, para que tu fe sea aumentada. Punto número 1 dice, cuando oyó lo que se decía de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 4:4, dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino vamos a vivir de toda palabra que nace de la boca de Dios. Y así nuestra fe se va aumentando. Ahí pasamos del concepto, estamos pasando del concepto de la fe a la práctica, a lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos cada uno de nosotros en esta mañana, en este día. Quizás muchos de los que están aquí ya lo saben. Cristian, lo que me estás diciendo ya lo sé, ya es algo archiconocido para mí, pero yo en esta mañana quiero animarte, que eso archiconocido que tienes, lo renueves, lo apliques, lo transformes.
porque dice su palabra que debemos ser renovados constantemente. Ahí está esa mujer, dice, ¿cómo activo mi fe? ¿Cómo llego a este pasaje donde nuestro Señor Jesucristo le dice, tu fe te ha salvado? Mujer, tu fe te ha salvado. Lo que has hecho vos te ha salvado. Yo ya hice mi parte, dice nuestro Señor. Tú hiciste tu parte. Yo hice mi parte, yo ya vine, me entregué, fui a la cruz, derramé la sangre, resucité, estoy a la diestra del Padre. Yo ya hice mi parte, ahora te toca tu parte. Esa acción es el verbo, es accionar, no tan solo quedarnos con este concepto, que es bárbaro, es una palabra fuerte, lo que es la fe, pero debemos entrar en esta práctica. Y esta mujer estaba entrando en esto. Cuando yo hablar de Él, no sé si te pasó alguna vez, cuando viniste a la iglesia por primera vez, segunda o tercera, cuando oíste hablar de Él, cuando oíste hablar de Jesús, de las cosas que hacía en otras personas, de lo que hizo, lo que Él piensa de nosotros. Ahí es nuestra fe se está aumentando. Ahí esta mujer estaba aumentando su fe. Punto número 2. ¿Cómo hace funcionar la fe esta mujer? En el versículo 28 dice, porque decía, ella misma decía y confesaba. La raíz de esa palabra, porque decía, es confesar. Ella confesaba, ella hablaba, ella creía, ella anhelaba, ella soñaba, se veía sana. Ella hablaba y ya se veía sana, porque ella decía, porque decía, porque hablaba, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Ella hablaba palabra de fe. Esta mañana Dios anhela que hablemos palabra de fe. Que creamos lo que Él un día nos prometió, lo que un día Él dijo que tenía preparado para cada uno de nosotros. En Romanos 19, 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que estaba haciendo esta mujer. Estaba confesando y estaba siendo salva a su vez. Ella estaba hablando palabras de fe. Ella estaba actuando. Ella iba en busca de su milagro. Jesucristo tenía la atención en ella. Dejó de lado la situación de Jairo, pero no es que se olvidó, sino que momentáneamente él sintió que salió algo de él. Y era esta mujer que estaba confesando, estaba haciendo que su fe se estaba activando. Y estaba haciendo que el poder de nuestro Señor Jesucristo saliera de él. Cuando oyó y porque decía, cuando oía y hablaba, confesaba, anhelaba. Ella decía, yo quiero ser sana, yo ya me veo sana, yo voy a estar con mi casa, voy a estar con mi familia, voy a estar con los míos, no voy a tener más este azote, no voy a sufrir más de esto, no voy a gastar más dinero. Jesucristo ha venido a mi vida, Jesucristo va a hacer que yo, si tan solo tocare, dice, si tan solo llegare a tocar su manto. Esta mujer estaba activando su fe. Esta mujer estaba accionando. Dice que la fe sin obra es muerta. Hay una versión bíblica, Nueva Traducción Viviente,
que dice que la fe sin acción no es nada, o sea, no tiene sentido, no tiene... Yo puedo decir que tengo fe, pero si no entro a la acción, es nada, la nada misma. Es un concepto, es algo que tengo en mi corazón. La Biblia nos dice que para que cada uno de nosotros alcancemos lo que anhelamos, debemos accionar. Debemos pasar eso que la Biblia habla en Hebreos 11. Hebreos 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es que la fe es la actitud que implica el sentimiento de inteligencia, asentamiento de inteligencia, la confianza del corazón y la obediencia de la voluntad. Debe ser obediente. Hay ciertas cosas que Dios nos va a demandar y lo debemos hacer por obediencia. No lo vamos a entender, pero debemos ser obediencia, porque la obediencia es algo que la Biblia dice que trae bendición. La obediencia en el Antiguo Testamento era algo fundamental para nuestro Señor. Reyes fueron removidos por ser desobedientes. Saúl fue uno de ellos. Porque a él la obediencia es lo que hace que cada uno de nosotros podamos aumentar nuestra fe y podamos decir que Él es Señor de señores, Él es el Rey de nuestra vida y que Él tiene el control de nuestra vida. En Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hay muchos que alcanzaron buen testimonio por la fe. Pero ahí está el concepto. Ahí si nos quedamos con estos dos pasajes bíblicos, nos quedamos en el concepto de la fe. La fe y alcanzar un buen testimonio. Ahora la pregunta es, ¿cómo alcanzar un buen testimonio? ¿Qué hicieron para alcanzar buen testimonio? ¿Qué tienes que hacer para alcanzar buen testimonio? Tienes que accionar. Tienes que pasar a la acción. Del conocimiento a la acción. Y yo he tomado ciertos pasajes bíblicos. En Hebreos 11:4. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Abel, ya está el concepto de la fe. Abel, la Biblia es clara, nos dice que él tenía fe. Pero ahí pasa la acción, dice, ofreció. Ahí está el verbo, ofrecer. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Se ofreció mejor ofrenda, una ofrenda, pero no en cantidad, sino una ofrenda que fue aceptada por nuestro Señor. En esta mañana yo oro para que tus ofrendas sean aceptadas por nuestro Señor en este día. Que cada ofrenda sea aceptada por nuestro Señor. Ahí está Abel, dice, Abel tiene fe, ya tiene el conocimiento, el concepto, y ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, que su hermano. Ahí pasó del conocimiento a la acción, de tener este concepto en su corazón, a accionar y a mover la mano de Dios. Porque dice que alcanzó buen testimonio. Y aún muerto, dice. Aún muerto. Abel. Este testimonio está en la Biblia, en los héroes de la fe. Noé. Ahí están todos los héroes de la fe, todos los que alcanzaron buen testimonio. Yo en esta mañana quiero tomar 2 o 3, es más, he tomado al azar, ni siquiera
me he tomado, entre comillas, de decir, no, voy a tomar este y este otro. No, he tomado al azar, porque aquí es donde Dios nos quiere dejar claro que debemos pasar del concepto a la acción. Noé, Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé ya tenía fe. Y a causa de Noé, fue salva su familia. Decirle que tenés al lado, a causa tuya y de tu fe, va a ser salva tu familia. Lo dice la Biblia. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. En aquel tiempo, en el tiempo de Noé, no había llovido absolutamente, nunca. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Con temor preparó. Preparar, la raíz de esta palabra preparar es acondicionar, es trabajar en pos, es como un arquitecto, un ingeniero, alguien que prepara un lugar. Noé preparó. Dice que Noé, si empezamos, el versículo dice, por la fe Noé ya tenía el concepto de la fe, pero pasó a la acción también. Con temor preparó. Ahí está el verbo. Preparó. Ahí está el verbo. Ahí está la acción. Esta mañana el Señor quiere que te vayas con este concepto. Es decir, la fe ya la tienes. Necesitas la acción. ¿Cuál es tu acción? ¿Cómo vas a accionar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a preparar? ¿Qué vas a ofrecer? Dice que la familia de Noé fue salva. Fue salva su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos. Pero sabe que la Biblia no habla nada de ellos. Dice que el que halló gracias frente a Dios fue Noé, no su familia. En Génesis, Dios dice que la gracia la halló Noé. Su familia no, pero Noé, a causa de él, su familia fue salva. A causa de la fe de Noé, de preparar, de ser obediente, su familia fue salva. Abraham es el padre de la fe, así que Abraham, tenemos pasajes bíblicos por doquier. Él es el padre de la fe, él es el que es nombrado en la Biblia como padre de la fe. Abraham dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Obedeció y salió. Ahí está la acción de Abraham. Por la fe Abraham fue llamado y obedeció y salió a un lugar donde iba a recibir la herencia. Él tuvo que moverse de su sitio. Dios muchas veces te va a pedir que te muevas de este lugar que muchas veces es cómodo, pero Dios necesita que acciones y dejes ciertas cosas. Es más, Abraham debía dejar a su parentela. Uno de sus sobrinos lo siguió. Ese es otro tema. Dice que Abraham obedeció. Ahí está la acción de Abraham para salir del lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Él salió. Jehová le dijo que debía salir de ese lugar, que ese lugar no era para él. Debía dejar su familia y que había una promesa sobre su vida. Abraham tenía fe. Tenía el concepto de la fe. Ese que tienes vos, el que tengo yo, el que nos has enseñado, el que está en la Biblia.
Pero Abraham pasó a la acción. Dice que obedeció para salir del lugar que había de recibir. Sara, su esposa, Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, era una mujer que no podía tener familia, estaba imposibilitada naturalmente de tener familia. Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara recibió esa promesa porque creyó. Esta mañana vas a recibir aquello que estás buscando. Esta mañana, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vas a recibir aquello que estás anhelando, aquello que estás orando, aquello que estás pidiendo, que estás clamando, porque has creído que Él te lo va a dar, que Él te lo va a entregar. Él ya lo tiene preparado. No decaigas en la oración, que la ansiedad no te gane, que sea nuestro Señor el que calme tu ansiedad, que esté en tus oraciones, que esté en esa transición entre el pedir y el esperar y recibir. En estas transiciones donde muchos flaqueamos, donde muchos decaemos, donde muchos nos quedamos a mitad de camino. El Señor en esta mañana te va a dar aquello que estás pidiendo en este tiempo, aquello que estás anhelando para vos, para tu familia, tu sanidad, tu prosperidad. Aquel trabajo, varón, que estás pidiendo, Dios te lo va a dar y vas a ser próspero. Vas a trabajar lo que sea necesario, pero vas a servir al Señor. Dios te va a dar nuevas estrategias. Vas a ser cabeza, no cola. Su palabra lo dice. Vas a ser cabeza, no cola. Vas a ser el primero en los ascensos y el último en los despidos. En el nombre poderoso de Jesús, tu familia será bendita. Por tu causa, tu familia será salva, como Noé, porque has creído en Él, pero has pasado de la fe a la acción. En este tiempo tú has entendido, hemos entendido que hay que pasar a la acción, que no solamente debemos quedarnos con el concepto, como esta mujer, pasar a la acción. Si tan solo, Señor, si tan solo escucharas, Señor, lo que te estoy pidiendo, Señor. Esta mañana Dios hace que esta accionar, esto de pasar del concepto de estar quietos, alcances buen testimonio como todos ellos. Hay mucha gente más. Moisés, Hebreos 11:24 al 27, dice, por la fe, fíjese que todos los versículos comienzan de la misma manera, por la fe, por la fe, por tu fe, por tu fe. Decirle que tenés al lado, por tu fe, que ya lo tenés incorporado, lo tenés en tu corazón. Ahora le vamos a sumar la acción y vas a alcanzar buen testimonio. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, ya Moisés era un señor grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesta la mirada en el premio, ese que habla la Biblia, que al final del camino está, al final de la carrera, el galardón, la corona de justicia que Dios ha preparado para cada uno de aquellos que terminemos la carrera. Esta mañana el Señor te dice, yo te pido que no puedo entregarte el premio al comienzo de la carrera ni a la mitad de la carrera. Es al final, quiero que lo entiendas, es al final de la carrera donde vas a encontrar el galardón que yo tengo preparado para ti. La fe es el motor que va a hacer que sigas en esta carrera. Por la fe dejó Egipto,
no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se rehusó a llamarse hijo del faraón. Cuando te rehusas a los deleites temporales de este mundo, cuando te rehusas a aquello que el mundo muchas veces quiere inculcarlos, a la moda, a lo que nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestro compañero de colegio, sea la edad que tengas, muchas veces quieren decirnos, inculcarnos. Debemos entender que el rehusarnos a eso, él se rehusó, Moisés se rehusó, lo desestimó, lo tomó a menos. Era más importante Jehová de los ejércitos que ser llamado hijo de Faraón. Y ay, que en aquel tiempo de ser llamado hijo de Faraón era importante. Tenías anillo, podías sellar, tenías autoridad, tenías lujos, tenías poder. Vana gloria, vanagloria, gloria vana. Para él no tenía sentido. Dice que él se rehusó a llamarse hijo e hija de Faraón. Así que si en esta mañana te has rehusado a estar en los deleites de este mundo, que son tentadores, pero cada tentación que venzas, Dios te da la victoria. Y has vencido una vez más y estás escribiendo el libro de memoria en el reino de los cielos, que un día cuando estemos cara a cara con Él será abierto y ahí estarán escritas todas las cosas que hiciste. ¿Qué día le predicaste a una persona? ¿Qué día hiciste tal cosa? ¿Qué día con tu actitud, en vez de correr a la desesperación, a la depresión, a la ansiedad, a los ataques de pánico que está tan de moda en este tiempo, pero es una moda que no es buena? Moda por el sentido de lo que se habla. Cada vez que tomaste otra actitud y corriste a su presencia, te rehusaste a que el enemigo entrara aquí donde está la mayor batalla, donde está la batalla mayor, donde nosotros debemos ganar, que es en nuestra mente. Cada vez que te rehuses a aceptar palabra que viene en contra de la palabra de nuestro Señor, te será contado por justicia. Estás accionando. Eso es lo que hacía Moisés. Se rehusó a llamarse hijo de Faraón. Por la fe dejó Egipto, temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Por la fe dejó. Así que en esta mañana, si has dejado cosas que el enemigo en este tiempo ha venido a querer decirte que eran más importantes que la fe en Jesucristo, yo quiero decirte en esta mañana, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, del que vive y reina, que la fe es lo más importante que tienes. Por eso el enemigo siempre ataca nuestra fe, porque sabe que un hombre que no tiene fe está muerto, literalmente está derrotado. Sabe que Jesucristo necesita ese granito de mostaza nada más. Entonces el enemigo no puede entender cómo Jesucristo nos demanda esta pequeña porción de fe. Por eso siempre Él quiere coartar, quiere abortar los planes que Dios tiene para tu vida. Aquellos que comenzaron en el Génesis, aquellos que intentó coartar con Adán y Eva, pero que nuestro Señor siempre tuvo un plan para cada uno de nosotros. Y es que seamos salvos, que disfrutemos de estar en su presencia, de que somos sus hijos, de que Él nos ama, que jamás nos va a dejar solo. Y aunque creas que estás solo, Él siempre está. Dice su palabra, yo estoy a la puerta. Si me oyes, tienes que oír. Dice el Señor, yo voy a cenar contigo. ¿Sabes qué? Te mostraré cosas que ni imaginas. Hablaremos, charlaremos, estaré contigo.
Tendremos una cena amena, amable. Yo te contaré cosas que tengo para ti. Así que muchas veces cuando te has sentido solo, no estás solo. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Y la fe que tienes en tu corazón, si pones en acción siempre, vas a encontrar la respuesta esperada, que es que nuestro Señor, en algún momento, pueda seguir escribiendo este capítulo de Hebreo. Porque Hebreo dice que le faltaría lugar para seguir describiendo. Y ahí estamos nosotros, los contemporáneos de este tiempo, los que estamos escribiendo nuestra historia de fe, lo que vamos a alcanzar el milagro, que vamos a alcanzar la promesa que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros en este tiempo. Si Dios te prometió que tu hijo lo va a sacar del vicio, de la droga, de ese lugar, cree porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Si Dios te prometió una familia en este tiempo, una familia cimentada en la fe, con convicciones firmes en la fe, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Tienes que accionar. No te quedes en esta mañana solo con el concepto. No te quedes con los primeros 2 versículos de Hebreos. Es bueno, es palabra de Dios. Es muy bueno saber lo que es la fe y saber que muchos alcanzaron testimonio. Pero ¿sabes qué? Tienes que accionar para que vos escribas tu historia y cada uno de los que estemos aquí en algún momento seamos contados en este Hebreos que queda inconcluso, que queda abierto. Si usted lee Hebreos va a ver que queda como un paréntesis abierto, porque hay mucha más gente que ha alcanzado buen testimonio por la fe. Así que en esta mañana yo quiero que, así como Dios me habló y me dijo, vas a tener que accionar. Yo ya hice mi parte. Yo ya entregué a mi hijo, lo más preciado, no hay nada más. Consumado es, dice su palabra. Ya está hecho. El mayor sacrificio está hecho. Necesito que acciones. Y como esta mujer, necesito que hables palabra de fe, que escuches palabra de fe. Y que en algún momento, cuando estemos solos, cara a cara, yo te diga, tu fe te ha salvado. ¿Sabes qué? Tu fe te ha hecho salvo. Tu fe en mí, puesta en mí. Tu fe puesta en mí, dice nuestro Señor. Tu fe puesta en mi Padre. Tu fe puesta en la palabra. Aquí. Dios nos da la oportunidad absolutamente a todos, jóvenes y no tan jóvenes. Si en este tiempo el enemigo ha venido con estos pensamientos de por qué no te conocí más joven, de adolescente, de niño, de demás, échalo fuera. Dios viene siempre, llega siempre a tiempo. Siempre a tiempo. Nunca va a llegar tarde, siempre justo a tiempo llegará a tu vida. Así que ahí, cuando naciste de nuevo, comenzó tu nueva historia. Esta que estás escribiendo en Hebreos. Por tu testimonio, muchos alcanzarán la victoria. Por tu testimonio, muchos que están al lado tuyo van a alcanzar la victoria. Y esta mañana Dios te dice esto para tu vida. Acciona para que mi lápiz espiritual que está en el reino de los cielos empiece a escribir tu historia y empiece a poner todo lo que haces en pos de mí, creyéndome en mí, creyendo en mí, solo en mí, porque has entendido que en Hebreos puedes escribir tu historia y puedes alcanzar buen testimonio por la fe. Amén.